Buenas tardes. Cuando se tuvieron las primeras noticias del comportamiento del nuevo coronavirus, el COVID-19, se llegó a la conclusión superficial que era un virus democrático, es decir, que contagiaba a todos por igual. Con el paso de las semanas se sabe ya que esto es solo una forma superflua de analizar los efectos de esta pandemia. La realidad es que esta enfermedad requiere diagnosticarse a tiempo, es decir, pruebas. En muchos casos una atención médica específica, hospitalización, cuidados intensivos y el uso de aparatos y medicamentos que son de vital importancia. Pero en el mundo, ¿quiénes tienen la posibilidad de acceder a este tipo de atención? Una vez más, solo los privilegiados. Se sabe que en muchos países se ha priorizado la atención de un grupo etario sobre otro, es decir, que a los adultos mayores ya no se les atiende. Se prefiere a los jóvenes o adultos fuertes sobre aquellos adultos mayores que no tienen mucha esperanza de vida. En efecto, el virus contagia a todos por igual, pero no todos tienen acceso a la atención médica necesaria para salvarles la vida. Los adultos mayores son un grupo muy perjudicado. Pero una realidad aplastante y que no llega a ser noticia de gran importancia es que la gente que está muriendo son los ninguneados del mundo. Los pobres, los migrantes, los discriminados, los otros. En los Estados Unidos, por ejemplo, quienes mueren más son los afroamericanos, los negros, los latinos, los migrantes, que no pueden acceder al sistema de atención en salud de este país. El presidente de ultraderecha de Brasil, Jair Bolsonaro, adopta una actitud de desprecio a la pandemia y a los cuidados que se debería tener, porque él sabe muy bien quiénes serían las mayores víctimas de esta pandemia: negros, indígenas, pobres. En Colombia se sabe que esta pandemia está ocasionando la muerte sistemática de los defensores de los indígenas que reclamaban por las condiciones de vulnerabilidad frente a este patógeno. ¿Quiénes están más expuestos? Los pobres e indígenas amazónicos. En el Perú la cosa es igual o más grave que los casos anteriormente citados. Pero, como el racismo está tan normalizado e invisibilizado, nadie quiere percatarse de esta realidad abrumadora. Hubo un presidente peruano que llegó a decir que en el Perú habían ciudadanos de segunda clase, aludiendo a los indígenas, a los marginados, a los migrantes de la sierra, a los pobres. En general se refería a la mayoría de ciudadanos. El dictador Fujimori llegó a esterilizar a miles de mujeres de extracción campesina indígena con la clara consigna que hay que deshacerse de esta gente. Desde hace cientos de años, los que detentan el poder en el Perú han ansiado con desaparecer a los pobres, eliminar a los indígenas, a los indios rebeldes. Esa doctrina camuflada, solapada, sostiene que estos son la causa del atraso y del estrangulamiento del desarrollo de este país. Sueñan en convertirse en un país sin indios ni pobres, y transfigurarse en un país del primer mundo, con un Estado que gobierna de espaldas al Perú, en un modelo neoliberal absoluto. Es predecible el modo de actuar frente a esta gran parte del Perú, que no es la privilegiada. Los migrantes ya han sido una parte muy afectada en esta pandemia. Tuvieron que remigrar a sus lugares de origen, porque no tenían nada de dónde asirse. Les han llamado los caminantes, porque caminando largos tramos volvían a sus ansiados pueblos. El neoliberalismo los alejó de su mundo, una enfermedad mundial los devuelve. Pero el Estado no los ve como seres humanos, no. Son migrantes, son ciudadanos de segunda categoría que están invisibilizados, y si los captura la lente de la televisión que defiende los privilegios en este país,
es para condenarlos como los agentes transmisores de la enfermedad. Millones de pobres son más pobres y sufren de hambre, y si se contagian estarán condenados a salvarse como puedan, estarán solos, no tienen al Estado que los defienda, porque el Estado no protege a los nadie, el Estado protege solo a los privilegiados. La situación de la región Loreto, de Iquitos o de otras regiones pone en evidencia flagrante al Estado centralista que solo gobierna en Lima. El resto del país es un accesorio. Las provincias, que en el español del Perú esta palabra provincia está cargada de un significado de atraso, de postergación. Pero incluso en el mismo Lima, la capital del Perú, hay una comunidad a poca distancia de la Plaza de Armas de Lima, de indígenas amazónicos, de Shipibos, la comunidad de Cantagallo, que no tiene ni agua ni servicios básicos. Ellos son el ejemplo más evidente de lo que ocurre en el resto de comunidades y pueblos originarios amazónicos. Mueren sin que nadie pueda hacer nada. Entonces cabe preguntarnos, ¿quién está matando en el Perú? El racismo, la discriminación, la postergación, que es verdad, tiene cientos de años en el Perú, y que el neoliberalismo ha agravado esta realidad en los últimos decenios. Ahora con el COVID-19, las grandes mayorías discriminadas que estaban condenadas a la sobrevivencia, hoy corren un mayor riesgo en esta pandemia. El racismo es tan complejo en el Perú que existen aquellos que, perteneciendo a los discriminados, niegan su identidad cultural, su identidad lingüística, sus costumbres, se blanquean socialmente y defienden sin escrúpulos a los privilegiados. Y apoyan esta doctrina que propone veladamente la eliminación de las causas del atraso en el Perú, con la gente discriminada de por medio, claro. Es importante decir que el racismo irracional y violentamente disimulado está institucionalizado en este país, forma parte de la cultura cotidiana. El racismo constituye la mayor lacra que tiene el Perú, el mundo. El racismo mata, por eso necesitamos una transformación que ponga en agenda principal esta realidad. Romper con el racismo y poner al pueblo entero, a la mayoría ciudadana, en primer lugar. Hasta una próxima entrega, camaradas.